Bien, para iniciar el tema es pertinente comenzar con una cita del propio texto, para ponernos en contexto. Dice así: el estado del arte, como producto de lo dado en el presente, responde a lógicas investigativas que precedieron nuestro trabajo y que, mediante distintos abordajes y metodologías, han llegado a conclusiones y respuestas diferentes, necesarias de consultar, convirtiéndose así en una obligación investigativa inspeccionar estos acumulados. Bien, el propio fragmento, la propia cita lo menciona. Esta charla, este programa se va a desarrollar acerca del estado del arte. Entonces, bueno, vamos a darle paso a las preguntas. Ok, para iniciar el contexto inicial, la primera pregunta es: ¿qué es el estado del arte? ¿Alguien? Bueno, yo siento y creo, acá entra. Bueno, el estado del arte en sí, según lo que pues hemos visto y lo que hemos citado en clase y lo que hemos leído, el estado del arte es en sí como una investigación profunda, una investigación extenuante, la cual se hace para abordar un tema específico. Pues bueno, esta investigación se hace para que con el fin de no caer en la redundancia, evitar errores pues al momento en el que se habla de algo, evitar no tener como esa poca experticie en el tema, sino más bien abordarlo de una forma más amplia y saber qué es lo que le falta a este tema ser abordado para llegar a una buena investigación. Claro, como tú lo mencionas, es una de esas primeras etapas que se tienen que realizar para hacer una investigación profunda, ¿no? Puesto que pues la elaboración da a paso a esas primeras huellas de la investigación para pues lo que es útil como tal el estado del arte. Quizá puntualmente, pues es un documento o una parte de un documento que cumple las funciones que ustedes acaban de mencionar, que, bueno, ¿para qué las vamos a repetir? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Quién la quiere leer? ¿Para qué diferentes propósitos puede ser útil los estados del arte? Bien, ¿alguien apreciación al respecto? Pues para que puede ser útil, primero para contextualizar más allá de que uno intente evitar caer en la redundancia, que es importante, es más importante entrar en el contexto. Entonces eso es lo que las investigaciones anteriores nos aportan. Esas contribuciones nos dan la posibilidad de entrar en un contexto y en base a ese contexto pues nosotros podemos buscar carencias y generar nuestra propia conclusión, pero ya desde una investigación más empírica. Entonces es útil para eso, para entrar en contexto, para evitar redundancias, para no ser repetitivo y para nutrir más nuestra investigación. Ok, pues yo siento también que es como para identificar cómo ha sido tratado el tema que queremos llevar a cabo, que se quiere llevar a cabo, o la problemática básicamente que está la persona interesada. Siento también que sirve o el propósito fundamental es la tendencia o el enfoque o la teoría metodológica con la que se trató el tema o problemática en algún momento. Entonces lo que hablaba acerca de la hermenéutica, que son unos textos bases que ya se tienen y que de ahí pues se puede lograr sacar también el propósito de la investigación que uno quiere llevar a cabo mediante el estado del arte. Bueno, quisiera como responder la pregunta, no sé si puntual, como a la interpretación que yo le di. A nivel propósito, el propósito que yo le veo es casi que netamente académico o investigativo. Es útil dentro de esos campos desde mi perspectiva, principalmente enfocado hacia ellos. Desde mi perspectiva, repito. Yo diría que ya podemos continuar con las siguientes preguntas. Primero vamos con esta. ¿A qué preguntas básicas se responde con un estado del arte? ¿Ustedes qué Bueno, opinan? yo opino que principalmente nosotros tenemos esa influencia como a preguntarnos, ¿no? Y ahí también surge algo que hemos visto en el camino y es qué es la pregunta y qué es hacerse una pregunta, ¿no? Entonces siento que desde ahí se plantearía esta pregunta, valga la redundancia, y es el hecho de que lo que hablamos en alguna ocasión entre nosotros es que la pregunta también se hace por gusto propio, ¿no? Como
Incluso es casi una necesidad en realidad. Sí, sí, una necesidad como de uno querer saber Exacto. y encontrarse con que en el momento en el que usted sabe, se encuentra con un montón de preguntas más, ¿no? Entonces, siento que esto es como para más puntualizar, siento que esto es como más para darle un punto al tema que se quiera hablar, ¿no? O sea, como para- Precisamente sí. O sea, como llegué a la conclusión, una pregunta es la expresión de la voluntad de querer saber. Uno está expresando que quiere saber. Y básicamente eso es la pregunta que responde un estado del arte, como la pregunta fundamental. Quizás no las puntuales que la pregunta espera que respondamos, que igual vamos a mencionar, pero es importante también pues mencionar eso. El propio estado del arte se está respondiendo a esa pregunta. O bueno, su propósito es preguntarse principalmente. Ya a nivel más puntual, el propio texto lo menciona. Estas son las diversas preguntas, diferentes, bueno, sí, en fin. Las preguntas a las que se responde el estado del arte, o que se busca responder con el estado del arte. ¿Qué problemas se han investigado? ¿Cómo se habían definido esos problemas? ¿Qué evidencias empíricas y metodológicas se habían utilizado? ¿Y cuál es el producto de las investigaciones? Pues, están bastante puntual y la propia pregunta, las propias preguntas ya se explican bastante bien el por qué su utilidad y el por qué su propósito. Quizás si alguien tiene una apreciación al respecto, pues bienvenida sea. Pues, no, principalmente que es bastante importante siempre tener en cuenta eso a la hora de realizar una investigación o un trabajo, es responderse a esas preguntas o hacérselas en el primer lugar. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué investigaciones se han hecho? ¿Qué aportes también se han contribuido al tema que estamos tratando? Entonces, básicamente es partir de eso. Cuando empezamos a hacer una investigación, lo primero que debemos hacer es preguntarnos qué se ha hecho al respecto, qué tenemos ya en contexto, qué material tenemos para nosotros poder partir y generar nuestra propia conclusión. son como unos pasos, ¿no? Claro. Como esos pasos que le dan a uno para uno tener una buena estructura al momento de hacer la... De hecho, el de estado del producción. arte tiene una estructura, tiene 6 momentos, son diferentes pasos que se tienen que realizar para poder llegar como a esa investigación profunda, ¿no? La iniciación, la selección, la exploración, la formulación, la compilación y la presentación como tal del tema. Esto pues daría paso a la siguiente pregunta, que es, según el grupo de estudio, ¿para qué se busca responder a estas preguntas? Bueno, en realidad, a grandes rasgos, es para, o sea, claro, va a ser una respuesta quizás un poco obvia, pero ¿por qué no mencionarla? Para hacer una buena investigación, hacer un buen estado del arte y un buen estado del arte posteriormente va a significar una buena investigación, un buen trabajo. Como hemos venido diciendo, investigar sobre lo que ya está investigado no vale nada, es un esfuerzo en vano. Entonces con estas preguntas podemos desarrollar bien un estado del arte que nos prevenga, que sí nos prevea de no cometer ese error, de no caer en esa situación de investigar sobre lo que ya se investigó, de procurar reinventar la rueda. Más bien, en su lugar, dar paso adelante. Exactamente, creo que es como lo que tú dices, básicamente es desarrollarlo de una forma distinta a la que en un pasado o en algún momento se hizo. Entonces creo que es no hablar de lo mismo siempre, sino llegar al origen de pronto de otro tipo de cosas que no se habían estudiado en algún momento. Además que también puede ser funcional a cómo vamos a investigar. Hay la tercera pregunta que dice, ¿qué evidencias empíricas y metodológicas se habían utilizado? Además de darnos un indicio de cómo se investigó, nos da una guía de cómo podemos hacerlo nosotros también. Al fin de cuentas es un tema relacionado o similar, pues por algo está dentro de nuestro estado del arte. Por lo tanto, como ellos lo hicieron, puede ser un buen indicio para darnos una guía de cómo hacerlo nosotros. Pretendiendo escuchar sus opiniones, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo único necesario para empezar a desarrollar un estado del arte? Uy, bueno, esa pregunta me gusta, ¿no? Sí, pues yo digo que lo único que necesitamos es una voluntad investigativa, ¿no? Más que todo curiosidad. Y tener preguntas. Sí, Siento que para empezar uno tiene que tener preguntas, ¿no? sí, diría, podría ser dos cosas, opino. Lo único
Creo que lo único que necesitamos es curiosidad, pero algo que también es muy importante Exactamente. es responsabilidad porque estamos haciendo un trabajo investigativo, entonces tenemos que ser conscientes de que el material aportado previamente debe ser abarcado. Entonces, Exacto. pueden ser dos cosas, ahí no sabría por cuál inclinarme, pero creo que responsabilidad investigativa también es muy importante a la hora de hacerlo. Sí. Y también considero que para dar génesis a un estado del arte, pues básicamente se necesita un tema para investigar. Básicamente, o sea, es muy obvio, pero es así. Y vale la pena mencionarlo. Un tema para investigar, algo sobre lo que vayamos a investigar. Listo, podemos darle paso a la siguiente pregunta, perfectamente pues escuchando sus opiniones. ¿Qué relación tienen los estados del arte con la realidad y con los textos? Pues yo creo que tiene mucha relación lo uno con lo otro, porque como decía en el texto, el principio básicamente el mismo, es pues que tomamos como base la experiencia, el experimentalismo, que también es una corriente filosófica importante, y sobre todo pues lo tomamos de allí y basados más que todo en las ciencias sociales, pues como tal es una ciencia que estudia los fenómenos sociales y culturales y demás. Entonces creo que tiene una relación y se podría fusionar de alguna forma tomando la experiencia y la realidad para poder lograr de allí validar, no sé, ciertas preguntas que nos hacemos en la cotidianidad y darles respuesta, sintetizarlas y posteriormente teorizarlas en algo mucho más concreto y específico. Precisamente me gusta que pusiste el ejemplo que se nos pone en el propio texto de las ciencias sociales. Se nos pone más en el sentido como de procurar explicarnos la función del estado del arte en cómo conforma y en cómo se explica la realidad a partir de las investigaciones que se realizan. Pues a final de cuentas la investigación es una síntesis de información que parte de una observación, de una observación de una realidad determinada. Ahí es donde se relaciona la realidad, como precisamente lo propone la pregunta. ¿Cómo se relacionan los estados del arte con la realidad y con los textos? También es muy directo, ¿no? ¿Qué? O sea, sí, la relación es como muy directa. Porque Sí. realmente, pues sin un texto, pues a priori no tendría como uno tener una investigación más profunda, ¿no? O como abarcar un tema. Entonces siento que están como relacionados muy directamente. Pues en cuanto a la realidad, sí también sería por el hecho en el que, pues bueno, el ser humano realmente siempre va aprendiendo y siempre va haciéndose preguntas constantemente, ¿no? Entonces es como algo muy inculcado en nosotros. Sí, o sea, retratamos nuestra historia en esos textos y partimos de ellos también, pues construimos nuestra historia a partir de de lo que ya fue historia precisamente. ¿Para qué se usa la revisión documental en los estados del arte? Bueno, Bueno, dale tú, dale tú. respondiendo a esta pregunta, y considero que es bastante importante porque creo que pues es lo mismo que tú vas a mencionar. Esto sirve para no hacer un doble esfuerzo, ¿no? Para no cometer errores, no duplicarlos, que es aún peor, ¿no? Teniendo un texto base, una investigación base. Exacto, no investigar sobre lo que ya se investigó, como lo dijimos, no reinventar la rueda, no sirve para nada. Y también otra función de la revisión documental en los estados del arte es contextualizarse. Es importante contextualizarse porque además de solo además de saber sobre lo que ya se investigó, sobre lo que ya se habló, sabemos sobre qué condiciones se investigó, en qué contexto se investigó. Entonces, pues ese mismo contexto lo absorbemos nosotros y nos sirve para investigar nosotros a partir de ahí, además del contexto que nosotros observamos. Es un complemento, básicamente. Claro, permite también determinar cómo ha sido tratado el tema y cómo se encuentra actualmente, ¿no? Creo que Exactamente. perfectamente esto da paso a la siguiente pregunta, ¿no? Porque pues lo estamos mencionando, entonces sería bueno como mencionarlo directamente como para que sea más completo. Secuencia, Entonces, sí. una secuencia, ya que pues bueno, la siguiente pregunta sería explicar el por qué un estado del arte se debe primero contextualizar, segundo caracterizar y por último categorizar. Además, ¿en qué consisten estos diferentes momentos del estado del arte? Pues
No, dale, dale. Pues no, considero que simplemente es el orden en el que debería hacerse, ¿no? Porque uno no puede entrar a categorizar algo si ni siquiera sabe cómo contextualizarlo. Tenemos que primero ver cómo es el contexto, entrar de lleno ahí, y una vez ya tenemos contextualizado nuestro entorno en donde vamos a investigar, podemos ya caracterizarlo. Una vez tenemos las características de, no sé, de nuestra investigación, podría decirse filtrada u organizada, ahí podríamos dividirlo en categorías. Simplemente es el orden en el que se hace una investigación. Y ahí ya se abarcaría el tema del que uno quiere hablar o el que faltaría ser investigado, ¿no? El propio texto no lo menciona como categorizar, sino lo menciona como clasificar. Y me parece que eso ya es bastante diciente, clasificar la información. ¿De qué estamos hablando? Es importantísimo. Y creo también que es como la apropiación del lenguaje para poder llegar a clasificar o a categorizar, como dicen ustedes, ese tipo de cosas. En la contextualización creo que se puede hacer lo que les decía con la articulación del lenguaje, que es como lo fundamental. Entonces sí es importante tener un conocimiento previo y unas bases para poder sentar un precedente de lo que queremos llegar a investigar, tal vez. Sí, precisamente. Entonces, bueno, puntualmente, punto por punto, válgase como la redundancia. Contextualizar, ¿para qué sirve? Precisamente, pues es importante delimitar el contexto en el que estamos para desarrollar un tema. ¿Qué es lo que sigue? La 9. Caracterizar, o el texto lo pone como clasificar, saber de qué estamos hablando y delimitar de qué estamos hablando para desarrollarlo bien y no irnos por las ramas. Y categorizar, bueno, básicamente lo mismo. Puntualmente son las respuestas. Bueno, como último, ya tendríamos el punto 9, que sería una pequeña lista, bueno, 2 palabras pues que aparecen en el texto, las cuales pues nosotros no conocíamos el significado, y pues bueno, ya queremos compartir con ustedes cuál es el significado de estas mismas palabras. Son dos, y rápidamente mencionando como tal su definición: disertando y pesquisa. Disertando, según la RAE, pues hace referencia a razonar, discurrir detenida y metodológicamente sobre alguna materia, bien para exponerla, bien para refutar opiniones y pues exponer bien la idea. Ok. No sé si... No, ¿quieres no, leer dile la otra, segunda? sí. Ok. Acá tengo otras 2. Ok. Pesquisa, según la RAE, hace referencia como tal a la información o indagación que se hace de algo para averiguar la realidad, que pues va muy de la mano con el estado del arte. Tenía otro concepto de pesquisa, pensaba que era como algo religioso. También No sé por suena- qué, suena sí. como- Suena como algo Suena religioso. como Suena mezquita. la que alguien va- Mezquita O como- es o el como lugar li- o donde como van a rezar ofrendas. Sí, Sí, suena como algo suena religioso. más como una construcción, como un edificio que Ajá. hace alusión a alguna religión. No Sí. sé. pues, De hecho, la suena. palabra es mezquita. Mezquita, Mezquita. ajá. Bueno. Y bueno, a mí me sonó más como a exequia, como a funeral, pero bueno, ya no le demos más vueltas. Las otras 2, para concluir: ideográfico. Dicho especialmente de una ciencia que describe hechos particulares o singulares. Al decir que algo es ideográfico, se hace referencia a que eso describe hechos particulares o singulares. Es una cualidad. Y nomotético. Dicho especialmente de una ciencia que enuncia leyes de validez universal o principios generales. En el texto se nos pone el ejemplo de la economía. La economía lo que pretende es proponer leyes, establecer paradigmas, preceptos, leyes, básicamente es la palabra que bien lo sintetiza. Entonces, tiene un carácter nomotético. Esa sería la definición de la palabra. Y bien, bueno, yo creo que con eso concluimos. Sí. Sí, muchísimas gracias por la atención prestada. Que tengan un excelente resto de día. Sí, espero que les haya gustado.